Hola, bueno, estamos aquí con Orfa Alarcón, que es de Linares, Nuevo León, y bueno, la onda que tengo pensada es que nos hable un poquito de su perro, de su libro Perra Brava. Pero antes quiero como dar un poco de preámbulo porque no sé si todos lo han leído o no. ¿Alguien ya lo leyó? Sí, tú sí ya lo leíste, ¿verdad? Nada más. Ok, bueno, les hablo un poquito sobre, primero, cómo fui a dar con el libro de ella, ¿no? Yo no soy lector de novela negra y inicialmente yo ni siquiera quería acercarme al género, ¿no? Mis prejuicios eran un poquito los que había dicho Imanol, por ejemplo, de que es que eso no es literatura, o es que es un género, no es un subgénero, o más bien es lo que me habían dicho otras personas, ¿no? Y la otra cosa era por la violencia, ¿no? Yo decía, puta, pero es que si ya estoy viviendo un contexto violento, ¿yo para qué quiero leer cosas violentas, no? Pero después empecé a ver que había gente que estaba leyendo esto y que no le estaba pasando tan mal, o sea, que incluso tal vez le estaba pasando más mal yo que ellos, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, tal vez sería interesante acercarme a eso y ver por qué están leyendo eso, ¿no? Y entonces se formó un club de lectura, por si después se arman más clubes de lectura, pues podrían unirse. Yo me uní por la vía digital, por Twitter, entonces de hecho con hashtags es mucho más fácil. Y así empecé a leer los libros, ¿no? Usualmente no me gustaban los libros, o sea, se cuenta, leía como 2, 3 y no me gustaba, pero cuando fui a dar con el de ella, sí me gustó, o sea, dije, pues este libro sí me gustó. Y empecé a preguntarme por qué, ¿no? O sea, ¿qué tenía este libro que los demás no? Y todavía sigo pensando sobre eso, ¿no? Primero, si ya, bueno, tal vez también ya lo habían escuchado, la literatura permite como ficcionar, o sea, ser otra persona en los escritos, ¿no? Y digamos que hay una tradición de hombres que yo le llamo como travestismo literario, hombres que escriben a través de personajes femeninos, ¿no? Está Madame Bovary, Ana Karenina, ¿no? Y otros ejemplos también de la novela negra, ¿no? Y en este caso era una mujer la que estaba escribiendo sobre su propio personaje, ¿no? Que era mujer. Y seguramente ya está hartísima ella de que le pregunten esto, ¿no? Y sin embargo hay otro personaje, ¿no? Trata básicamente sobre la novia de un líder de capos, ¿no? De un narco, es la novia. Y como yo considero que ya está un poco harta de hablar de este personaje que se llama Fernanda, me gustaría preguntarle como la primera pregunta, ¿quién es Julio? Julio es el novio de Fernanda, pero como considero que ella tal vez ya le choca hablar de Fernanda, pues la primera pregunta es que nos hable un poquito sobre Julio y su papel en Perra Brava. Hola, buenos días. Buenos días, ¿ya me oyen? Gracias por acompañarnos. Antes que todo, gracias porque pues es domingo en la mañana y luego es complicado andar en eventos culturales a estas horas cuando uno lo que quiere es estar en su cama, ¿no? Especialmente en domingo. Muchas gracias, Oliver, por estar aquí conmigo y por haber leído La Perra Brava. Y pues sí, puedo hablarles tanto de La Perra Brava como de mis perros también, tengo 2, pero si me pusiera a hablarles de mis perros, pues me tardaría aquí toda la mañana, ¿no? Son el amor de mi vida. Pero volviendo a tu pregunta, Oliver, ¿quién es Julio? Julio es el protagonista de la novela, no es el protagonista principal, la protagonista es Fernanda Salas, que es su mujer. Julio es un personaje masculino que encarna nuestro concepto de macho, ¿no? Es alto, fuerte, malo, golpeador, como todas las virtudes y los defectos que tiene este concepto de macho que existe en nuestro imaginario colectivo. Es Julio, totalmente misógino, totalmente territorial. Entonces, con esta personalidad tan violenta, ligué a alguien que es Fernanda Salas, que es una chica que necesita protección y ella lo admite en varios momentos de la novela. La historia es básicamente la historia de cómo se conocen ellos dos, cómo se relacionan, cómo va fluyendo su amor a través de un contexto violento, del cual tampoco tengo que hablarles mucho porque ustedes saben muy bien qué es un contexto violento en la ciudad.
Y pues Julio tiene la particularidad, no se dice específicamente que sea un narco ni se utiliza la palabra sicario, pero durante toda la novela se da a entender que él es un jefe de muchos hombres y que mata gente y que consigue dinero y que tiene poder y que tiene incluso políticos a su servicio. Él es pues Julio Cortés, que después se va amansando poco a poco ante Fernanda, y entonces es cuando los papeles se invierten. Bueno, y empezamos hablando de una pareja, ¿no? Una pareja amorosa un poco extraña. Y bueno, ayer estaba escuchando una gente que estaba hablando sobre el festival y decían que eran novelas que trataban sobre el crimen. Y entonces yo pensé mucho en esta novela, que fue mi favorita, y me quedé pensando seriamente cuál era el crimen en esta novela, ¿no? Si es una novela de amor. Entonces, la siguiente pregunta para Orfa es: ¿cuál sería el crimen de Fernanda en caso de que tuviera un crimen? Sí hay crimen, hay al menos dos. Bueno, están ya casi al final de la novela, y lo que yo quise hacer con estos crímenes fue precisamente eso, que el lector creyera que lo que estaba leyendo era una historia de amor, pero en realidad lo que yo le estaba dando al lector durante toda la novela era anticipaciones de esto va a pasar, esto va a pasar algo muy grande, va a pasar algo muy fuerte, y pasa. Pero al lector todos esos indicios le pasan desapercibidos y cree que la historia central es esa, es la relación de amor, cuando al final hay una muerte, al menos, y un secuestro, ¿no? En la última página ya, y toda la novela va apuntando hacia eso, hacia que eso va a suceder. Entonces, tal vez lo que no la hace particular y no tanto como las otras novelas negras, es precisamente que no es evidente que en el punto central de la novela también están estos crímenes que van a suceder hasta el final y que se van insinuando de manera muy velada. Oye, yo pensaba que el crimen de Fernanda era el amor, o sea, que su crimen era haberse enamorado de una persona equivocada, ¿no? En este caso, un líder de capos. ¿Tú crees que ese es el crimen de Fernanda, que en algún punto el amor puede ser un crimen? Yo no creo que el amor nunca sea un crimen, nunca. Creo que funcionaría muy bien para una novela rosa, ¿no? El amor es un crimen de amor o una cosa así, pero una novela rosa podría funcionar muy padre, pero el amor sí tiene la posibilidad de cegar a las personas e incluso gente que no merece ningún tipo de amor lo ha recibido, y a veces en cantidades ridículas e ilimitadas. Por ejemplo, tenemos a Charles Manson, pero más que un crimen, por ejemplo, amar a este hombre sería una pendejada, ¿no? ¿Cómo amas a alguien que es loco y que es tan siniestro? Sí podrían convertirse en un crimen, por seguir a alguien, cometer un asesinato, una violación, meterse en una casa en California y asesinar a 5 personas. Eso sí podría ser un crimen, pero el amor en sí, no creo que pudiera ser un crimen. Ok, mientras igual reflexionaba sobre tu novela, notaba que esta idea en la historia de la ficción, la idea de una mujer que se enamora de un monstruo, es como una constante, ¿no? Digamos, si pensamos por ejemplo en Drácula, ¿no? Era un vampiro que aparte era un anciano, etc, pero había una mujer que se sentía atraída hacia el monstruo. En Frankenstein me parece que también alguien desarrolla un tipo de afecto, es decir, es una constante. La de una mujer en King Kong también, no sé si lo recuerdan, al final la que pretenden dar como tributo se enamora. Entonces mi pregunta para Orfa es, porque son tus personajes, ¿no? En todo caso, Fernanda y Julio son tus hijos. ¿Por qué Fernanda se enamoró de ese monstruo? No sé, a mí me causa como curiosidad. Bueno, el amor siempre es un enigma, ¿no? Podemos tener a una amiga súper bonita, inteligente, buena onda, noble, lo que sea,
y decimos, porque anda con ese pinche güey gordo feo que huele a cebo y que está bien pobre y que, ¿no? Pero el amor siempre es un enigma. Si pensamos en las parejas de nuestros amigos, decimos, ¿por qué están juntos? O sea, si ella está bonita, él está bien feo, o si él es así súper noble, bueno, guapo, y ella es bien culera con él y le pone el cuerno. El amor es un enigma en todas las situaciones o en la mayoría de las situaciones. Y yo creo que esto es lo maravilloso del amor, ¿no? Que no tiene por qué justificarse, sino que simplemente es. Una vez le dije a alguien porque trabajo mucho con migrantes, entonces al llenar algunos cuestionarios que tenemos que hacerles, hay que preguntarles si son gays, ¿no? Y se ofenden. Ese es el problema, que ellos tienen mucha menos apertura que nosotros hacia el tema. Entonces, una vez le pregunté a uno, ¿usted es parte de la comunidad LGBT? Y ni siquiera saben qué es eso, ¿no? La gente de Honduras por lo general, y no sabía qué era. Y le pregunté, ¿usted es gay? Y no, se sacó de onda, se ofendió. Dije, no se ofenda, o sea, el amor de quien venga, pues siempre es bien recibido. Y ella me dijo, no, ¿cómo cree que el amor siempre va a ser bien recibido? Pero yo creo que esa es como una de mis ideas centrales en la vida, y no sé si ya me salí de la pregunta. Creo que la vida es tan corta que el amor de quien venga, mientras sea amor, pues que se acepte y que sea bien recibido, ¿no? Bueno, ya siguiendo un poco con esto, cuando la leí me pareció que era una novela totalmente juvenil. Cuando yo la estaba leyendo apelaba a un sentido adolescente mío que pensé que ya había olvidado, pero ahí estaba, no sé bien cómo explicarlo, ¿no? Y de repente me recordó un poco a Crepúsculo, que no leí, pero no sé. No lo digo pues como una opinión propia, sino como cosas que he leído sobre su novela, ¿no? Porque, bueno, para mucha gente es como polémica, ¿no? O no sé. A mí en lo personal me parece que está escrita como es. Incluso hay un personaje gay y ni siquiera es como algo así, digamos, una cosa rara en la novela, es lo más normal del mundo. Los crímenes que comete ella también, es decir, el lenguaje que manejas también es muy... Hay mucha gente que lo maneja como hiperviolento, ¿no? O que ultraviolento, no sé qué. A mí en lo personal me pareció, no sé, o sea, sí alcancé a conectar muy bien. Incluso tiene como toques de risa o un humor muy extraño, ¿no? Se me fue, ¿qué iba a preguntar? De Crepúsculo, claro. Y entonces hay una idea con la sangre en ¿no? Y no solo en esta novela, sino en la novela negra, los asesinatos, etc. Pero en esta novela haces mucho énfasis en la sangre. Esta Fernanda Salas le da mucho asco la sangre, ¿no? Es como guácala la sangre, ni siquiera me gusta comer carne, ¿no? Y entonces ella bueno, no voy a hacer spoiler, pero es que digamos que tiene una preferencia por la carne asada, ¿no? Digamos, prefiere quemar que asesinar. Entonces mi pregunta hacia ti era como, vi que alguien te había catalogado como narcogótico, no lo habías leído. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Te sientes cómoda en la categoría de narcogótica? O cuando te incluyen como narcoliteratura, hay gente que dice que no perteneces, hay gente que dice que sí. Y entre todo eso, ¿tú cómo te sientes? ¿Te gusta estar dentro de la narcoliteratura o crees que no? ¿Por qué narcogótico? ¿Qué hay? Retrocediendo un poquito a tu comentario acerca de que te parece literatura para jóvenes, yo inicialmente, o bueno, es la idea que aún sigo teniendo, la hice como una literatura en general, no específicamente para jóvenes, porque es una historia muy violenta. Para empezar, en las primeras páginas Fernanda Salas es violada y termina chorreada de sangre de otro güey que mataron anteriormente, ¿no? Entonces, para mí es una historia muy fuerte, y este ritmo de violencia, si no es constante a lo largo de toda la obra, sí va apareciendo como golpes de hacha, va apareciendo, no puede ser constante porque hay que dejar un poco descansar al lector,
y para eso me sirve este personaje gay que es Dante y que viene a refrescar la historia porque él es un ser inocente, noble, es el mejor amigo de Fernanda Salas, pero es todo lo contrario a ella, ¿no? Entonces, esta novela yo no la escribí para un público juvenil. El extraño fenómeno fue que en cuanto salió, las respuestas que yo comencé a tener eran de un público juvenil. Y eran desde respuestas padres, como me encanta tu novela, sigue escribiendo, ya quiero la segunda parte, hasta respuestas padres que también contenían el lado feo, ¿no? Que me decían, me escribían muchas niñas de 15 años así de, me encanta tu novela, quiero conocer a Julio Cortés, pásame su Facebook, no seas así, dime quién es. Y es así de, yo les quería contestar así, morra, me estás hablando de un sicario que para empezar, uno, no existe, y dos, te vuelvo a repetir, es un sicario, ¿no? O sea, no quieras relacionarte con gente así. Pero es un personaje muy seductor para este público juvenil. Sí, es una novela que ha tenido muy buena acogida entre el público adulto, que era mi público meta inicialmente, pero entre los jóvenes fue un boom, así. De hecho, mi novela solamente tuvo un tiraje, pero yo sé que tuvo un fenómeno muy padre porque se convirtió en una novela de los chavos. Un tiraje, tuve algunas discusiones con la editorial, no se volvió a reimprimir y eso no impidió que la novela siguiera circulando. Todo el mundo llegaba y me decía, es que la leí en copias, y al principio yo me enojaba y yo decía, no mames, pero luego yo decía, pues qué padre, o sea, si ya no la encontraron en ningún otro lado, qué bueno que la fotocopiaron y que la fotocopien 5 veces y que me contaban que se la regalaron a todos sus amigos, que todos la leyeron, que no sé qué, que la encontraron en los libros piratas. Entonces es una situación en la que esta novela ahora sí dejó ser totalmente de la autora y de la editorial y se convirtió en una obra de los lectores. Entonces, en ese sentido, si quieren decir que es narconovela o narcogótica o narcoamorosa, como quieran, o sea, lo bueno es que se sigue leyendo y eso está genial. Bueno, digamos, esta novela fue escrita en el 2000, bueno, publicada en el 2010, ¿no? Ya estamos en 2018, casi tiene 10 años. Entonces, obviamente si pensamos en la autora o en cualquier escritor, el contexto que está viviendo es distinto, ¿no? Y esta pregunta va directamente hacia qué contexto estabas viviendo tú en ese momento, en qué estabas pasando tú para escribir Perra Brava. En ese momento yo estaba viviendo en la Ciudad de México y la violencia ya se había desatado en Nuevo León. Yo soy de Linares, Nuevo León, y en Monterrey ya se había desatado la novela, ya estaban los narcobloqueos y los secuestros a todo lo que daban, y yo desde la Ciudad de México seguía sintiendo, sí, a pesar de este momento violento en Monterrey, seguía sintiendo una nostalgia por mi estado y por mi ciudad. Y yo creo que escribí esta novela desde la nostalgia porque no importaba en qué situación estuviera, qué problemas estuviera atravesando, yo quería estar ahí con mi familia, con mis amigos. Yo creo que fue precisamente desde la nostalgia que escribí esta novela. Bueno, pues ya creo que son básicamente muchas de las dudas que tenía yo. Y pues no sé cómo estamos de tiempo, creo que no veo. O si quieren hacer preguntas, algún comentario. Hola, buenos días, mi nombre es Lili. Quiero más que nada decirte que me encantó tu novela. La verdad, no te voy a mentir, no la he acabado de leer. Pero algo que sí, por el tanto que quería verte y estaba esperando este día, esta hora para tu charla, es porque
Creo yo que una de las cosas que me gustó de tu novela, y fue que durante el club de lectura de Noir, cuando se comentó sobre Perra Brava, decía una de las participantes, que es una maestra de dramaturgia, para mí Perra Brava fue un libro muy sorprendente, porque viene con este lenguaje, con estas canciones del grupo dice ella, de Cartel de Santa, viene con estas descripciones tan gráficas de todo, que yo no lo podía creer. Para mí fue muy fuerte, fue un algo de shock muy grande. Entonces, a mí me interesó por eso, porque dije, wow, ¿qué leyó, no? O sea, wow, está muy choqueada la maestra. No lo voy a hacer eso. Y la empiezo a leer yo, y es muy impresionante el hecho de cómo tú plasmas este personaje, Fernanda, ¿qué se llama? No me acuerdo. Pero es un personaje que, la verdad, yo soy muy fiel de apoyar mucho a las mujeres en la ciudad, de conocer muchas historias de muchas mujeres que sufren violencia doméstica, que sufren violencia en la pareja, que eso no es amor para mí y para muchas otras personas. Y siempre las ponen en los medios, en todos lados, como este personaje pobrecito, se dejó golpear, pobrecito, más en Guerrero, que somos un estado súper machista, donde incluso hay hasta ataques a la mujer que alguna vez sufrió violencia y se le dijo, pues lo hicieron porque se dejó, porque tonta, porque le gustaba que la golpearan. Entonces vengo con Perra Brava y leo un personaje que construyes muy bien, dándonos un preámbulo de su pasado, de su presente y de cómo va evolucionando y de cómo va sufriendo esta violencia, de cómo va, por qué sufre esta violencia, de dónde nace este hecho de que ella esté ahí, de que tú planteas bien que este personaje está construido en base a que tuvo una infancia fallida, una infancia rota, perdón por el spam, y entonces yo quedo muy sorprendida por esta fidelidad de este tipo de cosas que tú plasmas en la novela, que plasmas un estado de emergencia en México, con este tipo de relaciones que tal vez aquí en Perra Brava puede ser muy ficticia, que tú me estás diciendo que hay hasta chicas que anhelan estar con Julio, cuando pues, la verdad es que sucede. Y a mí me encantó, porque no pones a Fernanda como el clásico personaje de pobrecita porque se dejó golpear, sino que estás plasmando realmente todo este proceso psicológico que tienen estos. Incluso hay una parte que la verdad a mí me encantó, fue una obra maestra del primer capítulo, que dice a su hermana, que empieza a rezarle a su hermana. O sea, yo la verdad solté las lágrimas ahí cuando leí que empieza a rezarle a su hermana, y de la manera en que lo hace, para mí fue demasiado golpeante. Entonces, la verdad, tu novela está wow. Me gustaría que se diera a leer a más chicas, más personas, pero no que se vea de este modo romanticista, sino del modo de que así son este tipo de personas que están envueltas en este tipo de relaciones violentas, destructivas, mortales, porque mueren, hay muchas mujeres que mueren en estas relaciones. Y mi pregunta para ti es, perdona si soy un poco personal e invado, ¿cómo le hiciste para plasmar este personaje con tanta fidelidad? Porque entre los casos de mujeres que has conocido e incluso uno propio, así es como se vive, así es como pasa la violencia, así es como uno piensa, así es como uno lo vive. ¿Cómo le hiciste? ¿Llegaste a vivir algo o una persona cercana a ti, o trabajas tú con mujeres que tienen este pesar? Muchas gracias por todos tus comentarios y muchas gracias por leerla con tanta atención. Y respecto a tu pregunta, fíjate que como yo nunca he estado en una situación de violencia en pareja, sí, todos hemos estado en situaciones de violencia, todos los mexicanos, ¿no? Pero a mí no me ha tocado, afortunadamente, estar en una situación de violencia en pareja. Tengo 11 años de casada y
no he tenido esa experiencia afortunadamente porque supe elegir muy bien a mi marido y tenía problemas en este aspecto cuando narraba la historia de Fernanda Salas en Perra Brava. Mis primeros apuntes me limitaban, ¿no? O sea, empezaba a escribir y ya no podía continuar porque siempre me atoraba en la violencia y en estar pensando cómo es posible que una chava tan bonita sea tan pendeja de andar con este güey que no la merece, que no vale pito, que la golpea, que la viola, que la vende, que hace esto, que hace lo otro. Entonces, cuando decidí que iba a dejar de juzgarla, fue cuando pudo fluir la historia. Cuando dije, Fernanda Salas está con este hombre, sin juicios de por medio, fue cuando pude empezar a escribir acerca de su pasado, lo que tú mencionas, su historia, cómo es que ella adquiere esa fobia por la sangre, cómo es su relación con su hermana, cómo es su relación con su padre ausente. Entonces, al poder tener este contexto histórico, previo, personal de ella, fue cuando pude continuar con la historia, sin juicios de por medio, y que es algo que creo que es útil a la hora de hacer literatura. Creo que en literatura lo que debemos hacer es eso, mostrar situaciones sin decirle al lector, esta chava es una pendeja porque esto. Ya el lector decidirá si lo es, si no lo es, o si de plano él también no quiere hacer juicios. Pero fue eso, fue el dejar de estar juzgando a esta protagonista cuando pude seguir avanzando. Y tampoco quise victimizarla, porque tanto en los personajes como en la vida, creo que victimizar es algo que está muy de moda, especialmente en nosotras las mujeres, pero creo que cuando victimizas a alguien lo nulificas y ya de entrada le estás diciendo, estás bien empinada mi vida, ya no vas a salir de ahí, no, sino simplemente estás pasando por esta situación y luego, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no? Pero creo que victimizar no es una salida favorable. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o un comentario? Yo vi en internet, pero no estoy seguro porque nada más fue un anuncio, que tienes un libro llamado Muerte y Erotismo. ¿Eso es verdad? Que es una relación extraña, muerte y erotismo, y tiene un libro sobre eso. No sé si lo quiera leer, pero tengo ganas de preguntarle por qué hace esa unión de muerte y erotismo, ¿no? ¿De qué va? El libro La muerte y el erotismo es una antología de cuentos que salió en Tusquets. No son todos míos, yo solamente participo ahí con un cuento, y hay otros autores como Eduardo Antonio Parra, que también está en este encuentro, ya convivirán con él en horas posteriores. El cuento con el que yo participo ahí se llama Carretera, y es acerca de una chica que viene del campo y que por cuestiones de la vida no le queda de otra más que involucrarse en el narcotráfico. Entonces es la historia de ella y cómo ella también está enamorada de personajes que ostentan algún tipo de poder. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Hola, buenos días. Mi nombre es Itzel. Bueno, la verdad no he leído ninguna de sus obras, pero ahorita todo lo que están diciendo me están dando muchas ganas. Nada más que me surge una duda y una pregunta. ¿Qué es lo que te orilló para poder hablar de un tema que como que es un tabú en México, y es el narcotráfico como tal, y hasta hacer una historia o hacer varias historias de esto? No sé qué es lo que te haya motivado, me gustaría saberlo también, o qué fue lo que declinó o alentó para seguir escribiendo, porque me imagino que todavía sigue escribiendo, ¿verdad? Hola Itzel, gracias por acompañarnos.
Pues el tema del narcotráfico no es como una opción para mí, no es como que yo me siente y diga, voy a escribir una novela de narcotráfico, sino que simplemente escribo y yo creo que las historias que hay alrededor nuestro son las que me van empapando y me van guiando, ¿no? Supongo que si estuviera yo en un contexto de cosecha de café, yo creo que escribiría al respecto, o en un contexto de, no sé, el mundo de la moda o en algo así, ¿no? Digo, no es que tengo una familia de narcotraficantes ni nada parecido, pero son las noticias que imperan y las que no podemos negar que están guiando un tanto el rumbo de nuestro país, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, como les mencionaba, en la historia de Perra Brava no se menciona ni que Julio sea sicario ni que sea narcotraficante, solamente se insinúa. La palabra narcotráfico en Perra Brava no aparece nunca, ni narco ni narcotráfico, jamás aparece, pero se insinúa y ya los lectores pues deducen, sacan sus propias conclusiones. Pero yo quería, específicamente en Perra Brava, yo quería que Fernanda Salas estuviera ligada con un hombre muy poderoso, y entonces la opción que tuve para ligarla con un hombre poderoso, obviamente no iba a ser con un profesor universitario, ni con un, no sé, con el dueño de la tienda de abarrotes, o sea, no, ese tipo de personajes no podía ser, aunque hubieran sido personajes como muy padres, no hubiera podido funcionar. Entonces creo que fue una manera natural de que sucedieran las cosas. Oye, sobre Perra Brava, por ahí leí una crítica que decía que no estabas, digamos, tan empapada del mundo del narcotráfico y que por eso no se te podía considerar dentro, ¿no? ¿Tú crees que esta historia que vive Fernanda Salas, porque, no sé, podría suceder en otro contexto, o sea, fuera del narcotráfico? Y si sí, ¿qué contexto? Y si no, pues no. Supongo que sí, en el contexto de algún tipo de mafia, ¿no? Algún tipo donde tenga que haber negocios fraudulentos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el mundo de la mafia de Los Soprano, Fernanda Salas muy bien podría ser Carmela Soprano, ¿no? Donde Tony no se dedica específicamente al narcotráfico, se dedica al desecho de la basura, pero también es sicario, es matón, es un hijo de puta, ¿no? Entonces creo que podría ser un contexto, pero tendría que tener obviamente una situación ilegal alrededor de ella y de toda su historia. ¿Alguien tiene otra pregunta? Si no hay más preguntas, agradecemos muchísimo a Orfa Alarcón y a Oliver Terrones por esta charla. Un aplauso para ellos. A nombre de Artesa, entregamos este reconocimiento por su participación en el tercer Festival de Narrativa Policíaca y Criminal a Orfa Alarcón y a Oliver Terrones. Y también de obsequio estas hermosas libretas con el logo del festival que nos obsequió Nitro Press. Y los invitamos a seguir con nosotros. Ya se encuentra aquí Quique Ferrari, que nos visita desde Argentina para charlar con nosotros, y para moderar esta mesa Carla Galarza. Muchas gracias.